queridísimas amigas, amigos del Wayuu del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Quien no me conozca, soy Mari Carmen. Y en esta ocasión tenemos un proyecto de una mochila unisex. Esta preciosa mochila es la que vamos a hacer. Para hacer esta mochila vamos a necesitar hilo de 3 colores en color tierra. Vamos a usar beige como base, marrón claro o canela y marrón oscuro o café. Las cantidades, pues en total, para mochila, asa, todo el material que vamos a necesitar serán aproximadamente 170 gramos de beige, 90 de marrón o café, de marrón claro o canela y 70 gramos de marrón o café. Vamos a necesitar una aguja de crochet, en mi caso del 1,75. El cordón o el hilo, este hilo mide 2 milímetros, es de 4 cabos y es un acrílico. En esta ocasión voy a usar un acrílico. La marca, pues es que la marca puede variar. Entre aquí España y cualquier otro país puede tener otra marca distinta, pero puede servir. Hilo crochet, hilo coral, hilo macramé. Siempre os aconsejo, si tienen posibilidad de conseguir el hilo guajiro, ese es el ideal. Pero pueden usar hilo de algodón, 100% algodón, pueden usar hilo acrílico, hilo tipo perlé. El grosor pues es de 2 milímetros, entonces si consiguen uno que es más delgado, pues lo ponen doble. Lo pueden poner doble. Eso es todo orientativo. Aquí vamos a utilizar también una tijera, marcador de puntos y una aguja lanera para luego esconder algunos cabitos sueltos y tal. ¿Qué más les cuento? Pues que vamos a tener una novedad. En esta ocasión vamos a comenzar a tener subtítulos en inglés también, porque tenemos algunos seguidoras de habla inglesa. Entonces, para facilitarles un poquito el tema, voy a poner los subtítulos tanto en español como en inglés. Y dicho todo esto, yo creo que es tiempo de comenzar. Así que vamos a tejer. Before we start with the new project, I just want to say you are very welcome to my channel, Wayuu and Más Cositas. Más Cositas means more little things, because we don't only have Wayuu technique, we also do other techniques on crochet. So I just wanted to say hello and to say welcome and to thank you for following my channel. Before we start the new project, you will see that I am adding up some subtitles in English just to make it a bit easier for the English speakers. Thank you very much for following. I wish you all a very happy day. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos con el color beige. En mi caso, si quieren cambiar los colores,
pueden hacerlo a su gusto. Es decir, para mí el color base de esta mochila va a ser el beige. Pero si prefieren que sea el color marrón claro o marrón oscuro, eso ya depende de cada uno como quiera hacerlo, ¿sí? Yo lo voy a hacer así por pura logística. En la cámara se aprecia mejor cuando el color es claro. Pero pueden combinarlo como gusten. Son 3 colores, a cuál más bonito, y los pueden combinar como quieran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos tenemos. Cerramos el anillo. Y en el primer punto, en este de aquí, es donde cerramos nuestro anillo. Y hacemos un punto para cerrar. Aquí bien cerradito. Que se nos quede bien derechito y bien bonito. Vale. Ahora vamos, lo primero, vamos a incorporar estos 2 colores que tenemos aquí. Bien, vamos a hacer la segunda vuelta. En esta segunda vuelta lo que vamos es a incorporar estos 2 colores. Colocamos tal que así por encima del hilo con el que trabajamos y al mismo tiempo vamos a coger esta hebrita que nos quedó del anillo mágico y la vamos a ir escondiendo al mismo tiempo, es decir, vamos a tejer de esta forma y vamos a ir escondiendo nuestras hebras. 2 puntos en cada punto, ¿sí? Serán 8 aumentos. Hemos hecho 1, aquí segundo aumento, 2 puntos en cada punto. Tercer aumento, ya son 6. Cuarto aumento, son 8. Y vamos a esconder un poquito estas colitas que tenemos aquí. Y para eso lo que hacemos es tensar un poquito, así, hasta que tengamos las puntas escondidas. Bien, ya están escondidas. Nosotros continuamos con nuestros aumentos y seguimos tejiendo con estas hebras por dentro. Este es, hacen 10 puntos. 12. 14. Y en este último tenemos 16. Y hemos completado la segunda vuelta. Aquí en este primer punto de la vuelta anterior cerramos nuestra vuelta. Ups, espera. He pillado hilillos de los internos. Bien, aquí comenzaríamos ya la vuelta 3. Vamos a poner el marcador. Comenzamos vuelta 3.
Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Hemos hecho un punto y ahora corresponde un aumento, pero no vamos a coger el punto entero. Aquí ya vamos a comenzar a trabajar con el medio punto de atrás. Aquí tenemos uno. El medio punto es aquí, ¿vale? Aquí tenemos como una espiguita. En lugar de coger el punto entero, que sería así, cogemos el punto de atrás. Y aquí hacemos 1 y 2. Hacemos un aumento. Aquí hacemos un punto. A continuación, un aumento. Upsi. Y así vamos repitiendo toda la vuelta. Un punto y un aumento a continuación. Acabada la vuelta 3, debemos tener 24 puntos. Comenzamos con la vuelta 4. En la vuelta 4 lo que vamos a hacer son 2 puntos y un aumento. Y al final tendremos 32. Aquí tenemos nuestro primer punto. Marcamos. Segundo punto. El aumento. 1 y 2. Volvemos a repetir. Un punto. Otro punto, que son 2. Y un aumento, que son también 2, pero en el mismo punto. Aquí. Bien, eso lo vamos a ir repitiendo hasta completar la vuelta. Comenzamos la vuelta 5. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Este sería nuestro primer punto. Marcamos. Y hacemos 1, 2, 3. Y este siguiente lo hacemos doble en el mismo punto, con lo cual ya tenemos el primer aumento. Volvemos a repetir 1, 1, 2, 3, aumento, 1 y 2. Esto mismo lo vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Llegamos a la vuelta 6. Aquí vamos a hacer 4 puntos y un aumento, pero vamos a cambiar de color. Entonces, en este último punto que hemos hecho, lo que hacemos es que nos retrocedemos un pasito, lo dejamos así sin cerrar y lo cerramos con el color con el que vamos a trabajar. Aquí queda cerrado y ahora
Vamos a ajustar aquí un poquito. Porque cuando cambiamos de color tiende a abrirse un poco. Entonces ajustamos. Y ahora tenemos el primer punto de la siguiente vuelta. Ya sale con el color al que hemos cambiado. Yo aquí no voy a poner marcador porque aquí ya el color me marca cuál es el inicio. Vamos a hacer 4 puntos, un aumento. De esos 4 puntos vamos a hacer 2. 2 y un aumento. Aquí el aumento. Y ahora sí, hacemos 4. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cuando vamos haciendo los aumentos, vamos dejando una huella. Entonces, para que esa huella no quede tan marcada, pues vamos a ir emplazando los aumentos en distintos sitios. Los vamos ubicando en distinto lugar para que no siempre coincidan en el mismo sitio. Espero que me haya explicado. Bueno, tenemos 4 y ahora hacemos un aumento. Y volvemos a repetir. 4 puntos. Uy, uy, uy. 1, 2, 3, 4 y hacemos el aumento. Eso lo vamos repitiendo hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta nos van a quedar aquí 2 puntos. Estos 2 últimos puntos que completarán con los 2 primeros que hicimos, ¿sí? Estos 2. Con estos 2 hacen la secuencia de los 4 puntos y un aumento. Al final tendremos 48 puntos. Aquí yo he acabado ya la vuelta, he hecho el último aumento y si ven me quedaron 2 puntos para completar la vuelta. Bien, hacemos estos 2 puntos. Tenemos 1, tenemos 2 y iniciamos la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta la vamos a hacer también en este mismo color. Y aquí haremos 5 puntos y un aumento. Hemos hecho el primero. Este ya lo vamos a marcar porque al ser el mismo color nos cuesta un poquito más verlo. Entonces son 5 puntos de separación y un aumento. 3, 4, 5, aumento. 1 y 2. Entonces, esta misma secuencia la vamos a ir repitiendo a todo lo largo de la vuelta hasta el final, que tendremos 56 puntos. Entonces, lo que antes hicimos fue que emplazamos nuestro aumento aquí. ¿Sí pueden apreciarlo? Este fue el aumento que hicimos. Si nosotros ahora hubiéramos vuelto a emplazar el aumento en el mismo lugar, nos hubiera ido dejando esto una huella, una marca, que al final hubiéramos tenido 8 marcas y en lugar de ser circular, nuestro círculo quedaría en una forma octogonal.
Haciéndolo de esta forma, vamos emplazando los aumentos en distinto lugar. Este lo tenemos aquí y este lo tenemos aquí. El siguiente pues lo vamos a tener como por aquí. Y así los vamos ubicando en distintos sitios. Es una forma de evitar que se nos vayan quedando esas marcas, ¿sí? Pero también hay que tenerlo eso muy en cuenta a la hora de asegurarnos que ponemos todos los aumentos que corresponden y que no nos saltamos ninguno, porque entonces la base ya no nos queda planita, sino que se va encocando, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la vuelta. Así es como va nuestra base. Vamos a dejarlo aquí por cuestión de tiempo, pero vamos a continuar en el video 2. Así pues, no te vayas muy lejos, que seguimos.